Estamos con el credo de los apóstoles y llegamos a esta frase que es un poquito controvertida. Me imagino que todos ya tienen las diapositivas. Si pueden revisar su teléfono, ahí están. Creo que las acaba de enviar la hermana Naime. Entonces, no tenemos proyección, no tenemos el proyector, pero vamos a tener unas diapositivas ahí. Se supone que mandé un PDF y, bueno, perdón, acá con el hermano Juan, con los hermanos de Monclova. Ese. Va. Entonces, recuerden lo que dice Romanos 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es muy importante nosotros, hermanos, que asumimos, esto es importante, asumimos que el credo de los apóstoles es asumir la fe bíblica. No es una mera repetición de palabras, no es un rezo, es creo, es decir, expresar lo que entendemos de las Escrituras y que lo abrazamos con fe. Y dice el credo de los apóstoles, que es nuestro segundo, vamos a llamarle el bloque central, que es creo en Jesucristo, consta de lo siguiente: creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Y esta frase, descendió a los infiernos, es un punto de inflexión, hermanos. Es un punto, vamos a llamarle crítico en un sentido del entendimiento. Ustedes deben de tener allí en la diapositiva aquella V, vamos a llamarlo así, que le hemos puesto o lo hemos tratado de visualizar como la humillación de Cristo. Vemos la humillación desde que fue concebido y nació de la Virgen María, fue concebido por el Espíritu Santo, sufrió bajo el poder de Poncio Pilato, sigue siendo una humillación. Dice que también fue crucificado, fue una humillación, fue muerto y sepultado, y fue una humillación. Y ahí podríamos en un sentido terminar, y el punto de inflexión es descendió a los infiernos, porque es a partir de este punto en el que se dirige el otro sentido, que es al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo, está sentado a la diestra de Dios y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces ustedes ven un descenso. Primero es concebido, bríndeme su atención, es concebido y luego y nacido, y luego después sufre, y luego después es crucificado, muerto y sepultado, y en este punto, que es el punto que le llamamos de inflexión, descendió a los infiernos, y a partir de ahí viene el ascenso, que es la exaltación. Muy bien. Vamos a ver pues el descenso de Cristo, y lo tenemos en 4 apartados. Ahí están en su diapositiva, 4 apartados. Vamos a ver en primer lugar su dificultad histórica. En segundo lugar, la evidencia bíblica. En tercer lugar, sus diferentes interpretaciones, pero nada más vamos a ver 2 que están equivocadas. Es todo lo que vamos a ver. Vamos a ver interpretaciones equivocadas del credo. Es lo único que vamos a ver hoy. Y las aplicaciones de estas diferencias. Muy bien. Primero vamos a ver, hermanos, las dificultades históricas de esta frase. Él descendió a los infiernos. Quiero ilustrar esto primero de una manera muy sencilla. Cuando nosotros hablamos del credo, hermanos, estamos hablando del entendimiento de la iglesia. Debemos pensar en la iglesia como en un organismo vivo en el que está entendiendo progresivamente lo que la Biblia enseña. Como algunos de ustedes saben, la Biblia no se imprimió o no se escribió así de una sola vez o en unas cuantas semanas. La Biblia aparece en un tiempo de la historia humana en donde escribir era muy costoso, era muy lento reproducir los escritos.
De tal manera que el apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los Corintios, no quiere decir que ya en una semana había muchos ejemplares de la carta a los Corintios. Tardaron años en escribir la carta a los Corintios, las copias. Y no solamente de la carta a los Corintios, sino de todo el Nuevo Testamento. En el primer siglo hubo una evolución paulatina, progresiva, o sea, que iba en progreso, pero no iba muy rápida. Porque la tecnología, no había imprentas. Las imprentas aparecen hasta el siglo XVI, a finales del XV, XVI. Entonces, no había impresora o impresiones y todo era a mano. Y era una profesión muy costosa. ¿Qué quiero decir con esto? Piensen en un cristiano del siglo II. Pregunta, ¿el cristiano del siglo II, el cristiano ordinario, tiene su Biblia en sus manos, como ustedes? No, ¿qué tiene? Tiene su credo, pero no tiene la Biblia. Sin embargo, él escucha enseñanzas domingo tras domingo. Es muy probable que el ministro de la iglesia tuviera algunas cartas en físico de las copias y a partir de esas cartas predicara. Entonces, los cristianos ordinarios no tenían la Biblia en sus manos y ellos, a través de la tradición de los apóstoles o la tradición oral y de los mismos ministros de primera mano, captaban las enseñanzas y es de ahí es de donde se origina el credo. De forma resumida, la enseñanza bíblica. Deberíamos ver, como lo dice ahí nuestra diapositiva, el desarrollo orgánico del credo. Dice, deberíamos ver al credo de los apóstoles como el primer resumen de doctrina desarrollado por la iglesia para una confesión consistente de la cristiandad, con verdades recordadas de primera mano, y esto en un sentido de tradición oral, por los apóstoles y recibidas también por las escrituras predicadas. ¿Por qué las personas creían que Jesús murió? ¿Lo leían ellos? Ellos no tenían a veces la Biblia. ¿Cómo entendían que Jesús murió? ¿Un creyente del siglo II? ¿Pueden decirme? Porque lo escuchaba predicar, porque el pastor decía, y hermanos, voy a predicarles del Evangelio de Mateo, y aquí dice que Jesús fue crucificado y que murió y que fue sepultado. Entonces los cristianos recordaban estas doctrinas. Pero hay una dificultad histórica con nuestra frase de hoy, el descenso a los infiernos. Algunos dudaban de esta declaración. En primer lugar, tenemos que no se encuentra en esta frase en el... No sé por qué tengo tantos controles aquí. ¿Es para controlarlos a ustedes? Es que ya los... No hay luz. Yo aquí... ok. Entonces... no se encuentra en la antigua forma romana, es decir, aquel credo apostólico que se desarrolló y era en una forma antigua en las regiones de Roma o vecinas, no se encuentra la palabra o la frase descendió a los infiernos. Es decir, el credo diría algo así: Cristo murió, dice, fue crucificado, muerto, sepultado y al tercer día resucitó. O sea, se omite en algunas versiones, en algunos escritos antiguos. Es una maravilla ahora el internet, hermanos. Fíjense, yo encontré algunas páginas en donde uno puede acceder a documentos muy antiguos, escaneados por las grandes bibliotecas en Alemania, Inglaterra, y puede uno acceder como a papiros para poder ver algunos de estos escritos. Y es interesante que se encuentran con otros credos, o mejor dicho, con otras versiones del credo, en donde sí aparece la palabra el descenso a los infiernos. En el credo niceno no se encuentra, y en los credos de Oriente o en las iglesias de Oriente no se encuentra el descenso a los infiernos. Pero por otro lado, no sé cuántos han escuchado, lo hemos revisado aquí en ocasiones, el credo de Atanasio. ¿Se acuerdan que hablamos del credo de Atanasio? En el credo de Atanasio sí se encuentra el descenso a los infiernos. También en la forma recibida o completa del siglo VII y del siglo VIII, también aparece el descenso a los infiernos. Y en los comentarios antiguos de este credo, como en el siglo IV, por un hombre llamado Rufino, aparece la frase, el descenso a los infiernos. Ahora, ¿por qué hablo de una complicación histórica, hermanos? ¿Qué hacemos cuando tenemos dificultades para entender algo?
o cosas que se nos presentan en la vida cristiana, recurrimos siempre a la suprema autoridad. ¿Quién es la suprema autoridad? La palabra, las escrituras, para que al pasar por el escrutinio de estas, el entendimiento de la iglesia pueda ser confirmado. Una pequeña frase que aparece ahí en sus diapositivas: si la Biblia lo dice o lo enseña, entonces la iglesia lo debe confesar. ¿Estamos de acuerdo? Si la Biblia lo dice o lo enseña, la iglesia debe confesarlo. Pero también si la iglesia lo confiesa, es decir, si hay personas que llegan a afirmar ciertas cosas, que debemos de hacer, de examinarlos a la luz de la Biblia. Entonces alguien dirá: hermano, que Cristo murió es muy claro en las Escrituras, que Cristo fue crucificado, que murió y que fue sepultado es muy claro en las Escrituras, pero la pregunta ¿es claro que descendió a los infiernos? Entonces vamos a ver cuál es la evidencia bíblica que justifica la frase descendió a los infiernos. ¿Sí? Y requiero la ayuda de unos hermanos. No hay micrófono, pero tiene que ser un hermano que hable fuerte. Hermano Irán, hermano Juan Carlos, hermano Servando, hermano David. ¿Quién más? 4, con esos. Primero, Salmo 16, 10, por favor, hermano Irán. Y luego Salmo 49, 15, hermano Juan Carlos. Y luego Hechos 2, 27 y 31, hermano Servando. Y hermano David, 1 Corintios 15, 55, por favor. Dice Salmos 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ok, aquí la frase, no dejarás mi alma en el Seol, justifica que el credo use descender a los infiernos, porque de alguna manera se entiende que el alma no es dejada en el infierno, en el Hades, y de ahí el Salmo es una evidencia directa. Salmo 49, 15, por favor. Dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Nuevamente, el texto bíblico nos da una justificación bíblica para formar la frase descendió a los infiernos, porque habla de una liberación. Recuerde que el descenso al infierno precede a la resurrección. Y dice ahí, el Señor me tomará consigo. Significa que es la etapa previa a la resurrección. Muy bien, el siguiente texto. Hechos 2:27. Perdón, antes de leer eso, Hechos 2, 27 y 31, es una referencia al Salmo 16 por Pedro en el Nuevo Testamento. Adelante. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. También el 31, ya ahí lo leíste, ¿eh? Sí. Ok, muy bien. Entonces ahí es la misma referencia y está también justificada no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Y, por último, 1 Corintios 15, 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La palabra sepulcro, ahí, en su palabra original en el griego, es Hades. Entonces, el cuestionamiento es, ¿el Hades triunfó sobre Cristo? Es la pregunta. ¿Triunfó sobre Cristo? La respuesta es no. Por lo tanto, se justifica en las Escrituras el uso de la palabra o el uso de la frase descendió a los infiernos. Ahora veamos a otros más complejos. El mismo orden de los hermanos, por favor. Hermano Irán, Efesios 4 del 10 al 10, lo digo así adrede para ver si están atentos. Efesios 4 del 8 al 10, Hechos 2, 24, hermano Juan Carlos, Oseas 13, 14 y Hebreos 2 del 14 al 15. Adelante. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Este texto también sirve para justificar, pero está de una manera más compleja para justificar la frase descendió a los infiernos, porque en el original, piensen ustedes, la escritura fue escrita, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero sus primeras versiones en otro idioma eran en latín.
¿Han escuchado de eso? La Sacra Vulgata, ¿han escuchado de esa versión? Es como por el siglo IV, San Jerónimo, si no mal recuerdo. Y la palabra a las partes inferiores de la tierra en latín es inferum, de donde viene la palabra infierno. Por eso es un poquito más complicado, pero es una alusión a la frase descendió a los infiernos. Hechos 2:24, por favor. Dice, hermano, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese detenido por ella. Aquí esta frase que después en la interpretación correcta del descenso a los infiernos la abordaremos con más detalle, pero este texto de Hechos usa la frase sueltos los dolores de la muerte y que era imposible ser retenido por ella como el entendimiento que debíamos de tener del descenso a los infiernos. Ya les estoy adelantando aquí, pero esa es la frase, por eso está también un poco complejo este versículo, pero eso lo explicaremos más adelante. Oseas 13:14. Allá. De la mano del Seol lo redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. También ahí en un sentido se justifica, pero de manera más compleja, el uso del descenso a los infiernos. Y Hebreos 2:14-15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Muy bien, entonces aquí tenemos esa evidencia bíblica y quería empezar con eso porque sí hay bastantes textos que nos pueden ayudar a justificar por qué la iglesia, en la historia de la iglesia, usaron la frase descendió a los infiernos. Ahora pasemos a las interpretaciones. Primero, veamos ahí que hay 4 interpretaciones diferentes de la misma iglesia o de la historia de la iglesia que hacen del credo de los apóstoles. Aunque lo ven en la Biblia, ven frases que les ayudan a construir esa frase, hay 4 maneras de ver descendió a los infiernos. La primera de ellas es que él descendió a la sepultura. Eso es lo que algunos cristianos dicen, descendió a la sepultura. Número 2, que él descendió, ojo con esto hermanos, que él descendió localmente al lugar de los condenados. Esta es otra postura y ahorita es la que abordaremos con más espacio. Y esa es una posición de muchos respecto a lo que significa él descendió a los infiernos. Otra, que esa la veremos en la próxima ocasión, él descendió o él sufrió, descendió a los infiernos significa que él sufrió los terrores del infierno, como un resumen de todas las demás anteriores, las demás frases del credo. Y por último, el cuarto, él estuvo bajo el poder de la muerte y no vio corrupción. Esta es la cuarta interpretación, la cual también se encuentra en nuestra confesión de fe. Pero no veremos estas hasta en la próxima semana. Así que si planeaba no venir la próxima semana, se lo va a perder. Muy bien, en primer lugar, el descenso a los infiernos, hay gente que dice, ¿es descender a la sepultura? Esta igualdad, hermanos, tiene problemas lógicos para expresar ideas. En la enseñanza de la Escritura o de la iglesia es muy común el uso de las repeticiones, ¿sí? Se repiten las cosas se dicen de una manera y se repiten a veces de otra manera. Eso es muy común en la iglesia y en la historia de la iglesia o incluso como tradición rabínica es muy común. Pero se tiende a aclarar las afirmaciones y no hacerlas más complejas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si se dice que estas palabras son una exposición de las primeras, ahorita estaría así, ¿verdad? Diciéndole que esta de esta, pero no, ahí tiene la diapositiva, ¿sí? Por ejemplo, descendió a los infiernos, si quiere decir lo mismo que sepultado, la frase descendió a los infiernos debería ser más clara que la primera, pero la primera dice fue sepultado, eso no tiene ninguna complicación, está claramente entendido. Por lo tanto,
esta teoría de que Él descendió a los infiernos significa que fue sepultado no tiene sustento. Esta repetición parece que no es necesaria. Pero ahora sí, pasemos a la interpretación más compleja. Hermanos, él descendió a los infiernos, ¿significa que Él descendió localmente al infierno? Hay dos formas de decirlo. Vamos a ver unas aseveraciones centrales de esta convicción y vamos a ver que tiene una amplia aceptación. De una vez digo, hermanos, no es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Es muy probable que cuando termine de decir las cosas que tienen que ver, aquí algunos digan, ay hermano, a mí me gusta esa interpretación, ¿verdad? Pero no es las cosas que nosotros creemos. Incluso podemos ver que la confesión no participa de esta misma teoría. Vamos a ver el descenso local. Hermanos, ¿qué creen? Para entender esta doctrina hay dos formas de decirlo. La primera de ellas es que hay personas que piensan que el alma de Cristo cuando murió fue directamente a las llamas del infierno. Esta teoría básicamente ha sido rechazada por muchos, aún quienes entienden este descenso local. Es rechazada porque ese grado de humillación no lo pueden ver en las Escrituras por ningún lado. Que el alma de Cristo después de la muerte haya ido al fuego eterno no tiene no lo podemos encontrar en ningún lado. Pero el hecho de que Cristo haya descendido al infierno, hay gente que se ve obligada a reestructurar o a replantear lo que es el infierno. Es decir, un lugar compartimentado. ¿Tienen esta diapositiva? ¿Ya la tienen ahí? Ahí vamos a entretenernos un poquito. La voy a explicar. En este dibujo, ¿verdad? Que tienen ahí, ya saben que soy muy bueno para dibujar. Pero en el centro aparece infierno y luego dice ahí alma de Jesús. Porque la teoría es la siguiente: del lado derecho, viéndola de frente la imagen, del lado derecho hay un compartimiento que es llamado, según algunos, según los que creen de esta forma, llamado el limbus patrum. Quiero que levanten la mano los que habían escuchado esa frase, limbus patrum. Nomás el limbo, ¿verdad? Y se lo había dicho a mi hijo, andas en el limbo, ¿verdad? Bueno, limbus patrum. La palabra limbo es una palabra latina que es como los límites o los senderos, ¿sí? Y es una frase acuñada principalmente por Tomás de Aquino en el siglo XII. Limbus patrum. Vean ahí lo que dice la nota. Se cree que las almas de los creyentes del Antiguo Testamento estaban allí antes de la resurrección de Cristo. ¿Sí? Del lado derecho, ahí mismo, aparecen tres conceptos del limbus patrum, que se le llamaba también Seol superior, también se le ha llamado seno de Abraham. ¿Les hace sentido seno de Abraham? ¿Dónde aparece seno de Abraham? Con Lázaro. Y paraíso. Ellos también le llaman que ahí es el paraíso, en el limbus patrum. Entonces, noten aquí, ahorita vamos a hablar de las inconsistencias, pero noten que para creer que Cristo descendió localmente, o sea, el alma de Cristo descendió al infierno, se tiene que creer en el limbus patrum. Porque no descendió al infierno de fuego, tuvo que haber descendido a esta parte. La razón, o vamos a llamarlo así, el propósito de descender al limbus patrum, dicen ellos, es tomar las almas de los del Antiguo Testamento y llevárselas al cielo, basados en Efesios 4. No, o sea, si hay evidencia, vamos a llamarla, si usan textos bíblicos, hermanos, no crean que no usan textos bíblicos, sí se usan textos bíblicos para esta teoría. Bueno, ¿está entendido la parte derecha? ¿Sí o no? ¿Preguntas? Qué bueno, excelente. ¿Quiere decir que está entendido o ya se quieren ir? Pero bueno,
Por el lado izquierdo de la imagen, tenemos el compartimiento que a veces es llamado también Seol inferior. Ahí las personas están en tormentos. ¿Se acuerdan el rico? Dice que le habla a Abraham y le dice: estoy atormentado en esta llama. ¿Sí? Hay tormento y hay fuego, y el fuego es ilustrativo del dolor. Los malvados, se cree que en este compartimiento, según esta teoría, las almas de todos los que se constituyeron enemigos de Dios y en tormentos y en tinieblas, ahí están en ese Seol inferior. Y por último, se cree que el infierno, bueno, dos cosas más, también es la casa de Satanás. ¿Sí? Que todo el infierno es la casa de Satanás. Y que, ¿notan la frase del centro de ahí del dibujo, victoria? Según ellos, según esta teoría, es que el alma de Cristo desciende al infierno para proclamar una victoria y derrotar a Satanás en su casa y llevarse a todos los santos del Antiguo Testamento. Tiene lógica, ¿no? ¿Tiene lógica o no? Sean honestos, sí tiene lógica. Pero no es así. Hay muchas cosas muy inconsistentes. En primer lugar, Seol superior. No voy a tomar el tiempo, hermanos, lo he enseñado en otras ocasiones, pero la idea de un Seol superior e inferior, con un compartimiento superior y con un compartimiento inferior, tiene una interpretación muy deficiente. Miren, por ejemplo, ¿recuerdan ¿a dónde se supone, a dónde van los malvados cuando mueren? Van al infierno, van al Seol. Y hay gente que dice: ¿y por qué hay creyentes que se dice que ellos fueron al Seol? Por ejemplo, David, al Seol. ¿Recuerdan a Jacob cuando dice: me harán descender mis canas con dolor al Seol por la muerte de su hijo o por la desaparición de su hijo? Se usa la palabra Seol para hablar de la muerte. Sin embargo, ¿ustedes creen que Jacob, David, Abraham, todos ellos fueron al Seol? Ahora, la complicación aquí es que está mal interpretado Seol en esta posición. Creo que se malinterpreta en la forma en que se usa. Pero también seno de Abraham. Hermanos, ahora con la tecnología yo me he dedicado a buscar, todavía no encuentro, pero me he dedicado a buscar todas las referencias que existe de seno de Abraham. ¿Y saben cuántas he encontrado? Una. ¿En dónde? En Lázaro. Es la única. Pero ¿saben qué, hermanos? A través del uso de la palabra seno, vemos en las Escrituras que se usa para hablar de hijos. Si vamos al seno de Abraham, es que vamos a la familia de Abraham. Moisés dice: ¿he concebido yo a este pueblo, o podría yo llevarlo como si lo hubiera sacado desde mi seno, desde mis entrañas, desde mi pecho? Y la frase hijos de Abraham es más común, o simiente de Abraham. ¿Y a quién es atribuida en la Biblia? ¿Hijos de Abraham o descendientes de Abraham? A la iglesia. Entonces, seno de Abraham, aunque no lo vamos a demostrar ahorita, pero es malo negar la interpretación de que el seno de Abraham es el cielo. Ellos lo niegan. Ellos no ven el seno de Abraham como el cielo, y eso es un problema. ¿Sí? También paraíso. ¿Qué dijo Cristo al ladrón en la cruz? De cierto te digo que hoy estarás conmigo. Ahora, ¿qué esperanza puede representar para ese hombre morir e ir a un lugar en donde no es el cielo? Entonces, no solamente niegan que es el cielo el paraíso, sino que niegan que es el cielo por un tiempo, aunque después se convierte en el cielo.
y la verdad es una inconsistencia. Limbus patrum. Tal entendimiento, hermanos, sí están ahí en la diapositiva, ¿verdad? Limbus patrum. Tal entendimiento ha generado otras desviaciones como el purgatorio. Sostener esta doctrina de que Cristo descendió al infierno localmente y creer en el limbus patrum nos puede empezar a orillar a creer en el purgatorio. Eso es lo que sucedió con Tomás de Aquino y con todos los católicos romanos que tomaron a Tomás de Aquino ahí como referencia. La proclamación de victoria es otra inconsistencia. Que Cristo vaya y descienda al ¿quiénes quieren ser los de la izquierda y las de la derecha? Bueno, no se crean, pero sí. Que Cristo descienda y tenga a los de un lado y a los del otro, para unos anunciarles la victoria sobre la cruz, y ahora recoger a algunos, parece sin sentido o innecesaria. No vemos en las Escrituras más que un solo texto, y ahorita los voy a explicar un poquito. Más bien les voy a decir cuál es el texto, no voy a explicar nada, para que vengan el próximo domingo. Es el único que puede inferir, pero los demás no hay ninguna noción de que Cristo, que haya sido necesario que Cristo fuese al infierno a proclamar victoria. Y otra cosa inconsistente es que la casa de Satanás. Hermanos, se dice en las Escrituras que el infierno es el fin o la morada final de Satanás, pero no es su morada actualmente. De hecho, nosotros hemos visto como muchas caricaturas en donde se hace alusión a que Satanás vive en el infierno. Hermanos, eso no es cierto. ¿No se ha topado con gente incrédula que dice, no, sí, me voy a ir a echar mis pachangas allá con Satanás? El infierno es un lugar de tormento. Satanás no vive ahí aún. ¿Dónde está Satanás, hermanos? Aquí esperemos que no, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Satanás cuando se presentó delante de Dios? Vengo de rodear la tierra, de andar por ella. Satanás está en el mundo. Y de hecho, aunque él podía entrar y salir de la presencia de Dios antes de la venida de Cristo, en la venida de Cristo fue expulsado definitivamente. Se le negó la audiencia, así se nos ilustra en los evangelios. Y de hecho, en los evangelios, Cristo nos dice que Él ya ató al hombre fuerte. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿para qué ir al infierno si ya lo tiene atado? ¿Me doy a entender? Yo sé que algunos dicen, ¿cómo que ya lo tiene atado? Sí, ya lo tiene atado, pero eso es tema de otra enseñanza. Ok, entonces hay muchas inconsistencias, hermanos, en la doctrina, en el descenso local de Cristo al infierno. Pero deben saber esto, hermanos, tiene una amplia aceptación. Esta doctrina ha sido aceptada en amplias tradiciones cristianas y tiene en cierta medida el recibimiento por mayor número de años. O sea, si ha sido creída por mucho tiempo, pues es una doctrina que tiene peso. ¿Me doy a entender? Pero la iglesia, habiendo desarrollado con mayor precisión el entendimiento en otras áreas relacionadas, como el pacto, la muerte, el Seol, el infierno, todas estas doctrinas que han sido con una mayor amplitud de entendimiento a la luz de la Biblia, entonces se ve deficiente, no deberíamos de creer esta doctrina. Los grupos y los tiempos, hermanos, son los siguientes. La Edad Media, o al menos la segunda parte en su mayoría, aceptaba esta doctrina que Cristo descendió localmente al infierno. El catolicismo romano, por Tomás de Aquino, por la influencia de él, creían en el descenso local de Cristo al infierno. Los reformadores, Martín Lutero, creía
en el descenso. O sea, ya era mi héroe, pero cuando supe. No, o sea, hay buenos hombres que han creído esto, ¿sí? Vermigli, Pedro Vermigli, este no lo sé pronunciar, pero parece que dice Sanchius, pero no, se oye muy feo. Sanchius. ¿Quién lo está diciendo por ahí? Ah, Sanchius, gracias, hermano. Sanchius. Sanchius, entre más le torcemos, más se oye. Ah, okay. Salud. Por lo tanto, los luteranos, por Lutero, se mantuvieron en esta posición. Los anglicanos, ¿alguien sabe quiénes son los anglicanos? La iglesia protestante de Inglaterra, sí, los anglicanos. ¿Y qué creen, hermanos? También hay bautistas reformados que creen en el descenso local de Cristo a los infiernos. Sí son bautistas reformados, pero hay bautistas reformados que lo creen. Y aquí tengo una observación que nos va a ayudar en las aplicaciones prácticas. Ya vamos a terminar. Debemos tener cuidado, hermanos, que en ciertas cosas que escuchamos de otros hermanos, seamos demasiados prontos para juzgar o demasiado livianos para no hacer ninguna distinción. ¿Me doy a entender? A veces podemos juzgar que alguien cree algo e inmediatamente condenarlo y decir, no, eso está mal. Y el error es que muchas personas dicen, por ejemplo, en el caso de los bautistas reformados, que yo dijera, esto sería malo. Que yo dijera, no, si es bautista reformado y cree eso, entonces él no es bautista reformado. Eso está mal. ¿Sí me debe entender? Porque es un entendimiento que hay personas al que han llegado por estudiar. No llegaron así porque se les ocurrió ahí sentados en su cama, ¿sí? No. Pero también por otro lado, hermanos, esta doctrina merece nuestra atención y saber con claridad qué es lo que podemos creer. ¿Qué podemos creer de que Cristo descendió a los infiernos? Y aunque se supone que el credo debe ser claro, parece que es la frase más compleja, más difícil de entender. ¿Sí? Entonces, tenemos que preocuparnos. El credo de los apóstoles es un tesoro de la iglesia, y aunque en su mayoría tiene declaraciones sencillas, no está exento de la complejidad. Las dificultades en la historia de esta doctrina no deben ser un problema, son un incentivo para estudiar pasajes difíciles de la Escritura. Vayan conmigo a 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18 al 20, para leer un texto que no voy a explicar. Es que no tengo el tiempo. Primera de Pedro 3, 18. Hermano Juan Carlos, al 20. Con atención, hermanos, por favor. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia, hermano, voy en el 20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ok, este pasaje, hermanos, que nada más lo vamos a mencionar, es el único en el que de alguna manera pueden apoyarse para decir que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero eso no significa, ese texto no significa que Cristo haya descendido al infierno. ¿Sí?
Así, entonces, ¿qué significa? Pues tienen que venir la próxima semana para... Es decir, hermanos, hay pasajes difíciles, complejos, pero nos deben motivar a estudiar. Hay gente que pudiera, o ustedes que pudieran pensar ahorita, decir, hermano, pues está hablando del credo. Ya nos dio la evidencia bíblica. ¿Por qué tenemos que entretenernos tanto con esto? Porque hay pasajes que cuando nos requieren un esfuerzo mental, tenemos, la tendencia normal es de no queremos batallar, y vamos a dejarlo de lado. Honestamente ese fue mi pensamiento. ¿Para qué me voy a meter en algo que ni siquiera los grandes teólogos se han puesto de acuerdo? Bueno, con humildad hay que acercarnos a las Escrituras y decir, Señor, hasta aquí logramos entender, esto es lo que vamos a creer. ¿Sí me doy a entender? No vamos a pecar. Si un día el Señor nos permite tener un mayor entendimiento, quizás algunos puedan cambiar. Pero desde lo que yo voy a hablar en la próxima sesión, es lo que la Biblia dice y es lo que también confesionalmente sostenemos. Entonces, nos debe llevar al estudio. Las diferencias en esta interpretación del credo no nos deben separar incluso de algunos bautistas reformados. No debemos caricaturizar esta interpretación por sus inconsistencias. O por decir, es que los católicos romanos también la creen. Sí es cierto, están re mal. No debemos de hacer eso. ¿Sí? Hay que concederles, no solamente a ellos, a los anglicanos, a los luteranos y a todos los de la historia que sí la han creído, concederles que lo hicieron pensando en las Escrituras. Pero no quiere decir que sean correctos. Hay una manera correcta de ver en las Escrituras el descenso a los infiernos, la cual se estará enseñando la próxima semana. Estas cosas deben fortalecer, hermanos, la sencillez en el corazón cuando hablamos de doctrina y sus diferencias con otras tradiciones. Recuerden, nosotros no somos los únicos cristianos en el mundo. Hay más cristianos, hay otras tradiciones cristianas que en muchos sentidos, tenemos que hablar honestamente, creemos que están equivocados, pero no por eso decimos que no son cristianos en lo absoluto. ¿Preguntas? No sé cuánto tiempo tengo, pero... ¿Cuánto tiempo llevo? No sabemos. Es que aquí no tengo la clave. ¿Me la das tu clave? Sí. 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 No sé. Bueno, ¿preguntas, hermanos? ¿No? Bueno, podríamos... sí, es que sí tengo unos minutitos. ¿Cómo se...? ¿Un adelantito? Vamos a ver si alguien tiene otra pregunta, porque si no, sí se nos va a llevar todo el tiempo ahí. Primera de Pedro 3, pero ¿alguien tiene una pregunta? Dice, no, queremos esa. ¿Es en serio, hermanos? ¿De ahí qué? Hermana, por favor, hermana Olga. ¿Cómo edificar nuestra fe? Exacto. ¿Cómo edifica nuestra fe? Bueno, es que todavía no llegamos al punto que significa. Ahí vamos a ver las aplicaciones. Pero lo que hicimos en esta ocasión para poder realmente decir, bueno, ¿en qué nos edifica haber tenido esta introducción tan larga? Es que los asuntos difíciles de doctrina no debemos menospreciarlos por ser difíciles. Y que cuando encontremos diferencias con otros, no nos separemos. Ese ha sido mi objetivo el día de hoy. Pero después, cuando hablemos del descenso, vamos a hablar un poco de aplicaciones. Es que si Jesús descendió a los infiernos, como lo dice el credo, o como lo dice el libro de Efesios,
que descendió a las partes más bajas de la tierra, o como lo dice también el Salmo, cuando dice que nos liberará del poder del Seol, quiere decir que este es un fundamento de la fe en el cual nosotros podemos descansar porque Cristo pasó por nosotros esa situación. O sea, yo puedo tener con seguridad que yo no voy a ir al Seol de fuego porque Cristo experimentó el poder del Seol. Entonces, esa es una de las aplicaciones. Lo vamos a ampliar un poco más en la siguiente sesión. Pero sí nos edifica. Por eso está ahí en el credo. No nomás está ahí por ser complejo. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Víctor? Pastor, y por la dificultad de la frase, ¿no podríamos decir el credo omitiéndola o cambiando la palabra? Aunque sabemos que, bueno, la próxima semana nos va a dar una explicación. Ahí se lo dice en la casa. Bueno, cuando hablé de la complejidad histórica, nosotros no debemos de ver esto mecánicamente. Es decir, si hay 5 manuscritos que tienen la frase y otros 5 manuscritos que no tienen la frase, hay personas que dirían, pues entonces no la usemos, y los otros dirían, pues sí la usemos. Pero lo que nosotros debemos observar es que hay un desarrollo orgánico. Es decir, aunque algunos la omitan y otros la afirmen, significa que había algo en la mente de la iglesia. Entonces la estamos tomando en cuenta porque creemos que en la mente de la iglesia surgió, o sea, esa idea, veía las escrituras, o los hermanos veían las predicaciones, entendían las predicaciones de los apóstoles y de los otros cristianos, y llegaron a la conclusión de que Cristo había descendido a los infiernos. Entonces, le estamos tomando en consideración por respeto a la iglesia histórica. La podemos omitir y no pasaría nada en un sentido. Pero si se llegó a ese entendimiento, quiere decir que hay algo de lo que podemos beneficiarnos. Es la razón por la que está ahí. No pecaríamos si la omitimos del credo. Fue muerto, crucificado, sepultado, y al tercer día resucitó. O sea, si la omitimos no pasa nada. ¿Sí? Pero si la iglesia lo llegó a entender, quiere decir que hay algo de lo que podemos sacarle un provecho espiritual. ¿Sí? Agregar algo, pastor. Sí, adelante. No se consideran las verdades doctrinales desarrolladas en la historia por mayoría, sino por consistencia en la escritura. Es decir, puede ser que nuestros antepasados, buenos hombres que amaban al Señor, trataban de interpretar la escritura. Puede ser que la mayoría tuviera una interpretación con la cual estemos en desacuerdo. El asunto es que nuestra interpretación y la interpretación de ellos será más correcta en la medida que armonice con la Biblia, para que evitemos pensar que es, pero la mayoría creyó eso. Bueno, si la mayoría creyó eso, tenía algo en su mente y la idea era tratar de armonizar con la escritura esa conclusión. Entonces, considero importante que ustedes piensen que Dios ha dado luz a los hombres en diferentes tiempos, en diferentes momentos, con un propósito específico para ayudar y sostener a la iglesia, o que la iglesia sostenga la verdad. Espero que en la siguiente clase, que seguramente aquí será, el aspecto teológico tan significativo que tiene el estado de Cristo en la muerte, su estado bajo el poder de la muerte, seguramente va a arrojar luz sobre otras verdades que también son muy importantes para nosotros. Es correcto. Hermano Juan Carlos. Hermano, donde viene en la presentación, donde viene la imagen de color azulito y gris. No te burles de mis dibujos, ¿eh? No. Nada más para poderlo entender de una mejor manera. Sí. Es, las dos interpretaciones, o son tres ahí. No, esa es una sola interpretación. Esa
el infierno lo ven con dos compartimientos. O sea, Al del lado derecho le llaman Seol superior, lo puedes poner así también. Me doy a entender, o sea, arriba y abajo. Pero yo lo puse así porque pues, el espacio para mostrar que tiene un compartimiento al que le llaman Limbus Patron, y del lado izquierdo de la imagen es los malvados o el Seol de fuego, el tormento. entonces ahí los dos están en la casa de Satanás, en esa interpretación. Sí, en esa interpretación también a todo el infierno se le llama la casa de Satanás. Por eso, cuando está Lucas 16, donde dice que el rico fue llevado al Seol, al Hades, y dice que el Lázaro fue al seno de Abraham, en realidad fueron al mismo lugar, pero en diferente compartimiento, según esta teoría. ¿Sí? Que no es la que creemos. Pero según esta gráfica, esa es la idea. En base a esto, pastor, la pregunta es, nos comentó, en la explicación se comenta que hay cristianos, hay bautistas particulares Sí. que creen en esta forma de ver este tema. Sí. Sí, sería en el caso como iglesia local ya, Iglesia Bautista Reformada Montesión, ¿se tendría que creer en una sola interpretación o Dios es el único que es dueño de nuestra conciencia? En ese sentido, ¿tendríamos como iglesia que irnos sobre una interpretación o pudiéramos, en cierta forma, si a otros bautistas podemos decir que son cristianos? O sea que tú quieres creer esta, es lo que me estás diciendo. Ya, es lo que... Ya, te convencí. Ok. Ok, bueno. Yo sé, hermanos, yo sé que Bueno. Ahí va. Hermanos, cuando explique la semana que viene un poco acerca de nuestra interpretación, hay algo que podemos decir, pero hay que decirlo con mucho amor, con mucha caridad. Pero bautistas particulares que abracen esta posición, en un sentido, podemos decir que al menos en este aspecto, se están apartando de la confesión de fe. O sea, de lo que se entiende en la confesión de fe. Porque lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la confesión de fe y vamos a ver cómo lo interpretaron también los bautistas particulares. Y voy a hablar de la otra interpretación, la de Calvino. Esta es la de Juan Calvino, donde se cree que el credo de los apóstoles, cuando dice él descendió a los infiernos, está hablando de los sufrimientos de Cristo. Calvino tiene esta interpretación. Entonces, las interpretaciones no son de la Biblia en un sentido directo, son del credo. Son tres que pueden ser válidas. La de Calvino, voy a ponerlo así, la de Aquino y la de la confesión de fe. ¿Sí me doy a entender? Entonces nosotros por obviedad, pues debemos ser más apegados a lo que creemos, a lo que nosotros como iglesia hemos abrazado, la confesión de fe. Ahora, que otros que abrazan la confesión sostengan este punto de vista, no significa que no sean bautistas reformados, sino creemos que en ese aspecto están más alejados de lo que la confesión de fe dice. Ahora, tanto ellos como nosotros, todos decimos, la suprema autoridad son las Sagradas Escrituras. Entonces, el desafío es probar por las Escrituras la posición que decimos tener. ¿Sí? Que no voy a hacer yo, porque a mí me da miedo pelearme con los teólogos, que lo haga alguien más, pero yo voy a decir aquí en la iglesia lo que yo creo. O sea, lo que yo creo respecto a la Biblia, no lo que yo quiera creer, lo que yo creo respecto a la Biblia. ¿Sí? Porque eso es lo que puedo hacer. ¿Sí? Si no, tendría que traer a esos hermanos para que lo convencieran a ustedes. ¿Sí? Si te quieres ir, te paso la dirección de... ¿Te quieres ir a otra iglesia? Ok, hermanos. Ya no nos quedó tiempo para la primera de Pedro. No, pero les voy a adelantar poquito, muy breve, rápido. Así, vayan, primera de Pedro. Yo quiero preguntar otra cosa.
Ah, sí, hermano, adelante, a ver si te da tiempo. Sí, hermano, adelante. Los hermanos, también uno de los puntos que está en juego es si se considera la parábola de Lázaro y el rico como literal o como parábola. Uh-huh. Sí, no creo que esté en juego aquí porque la mayoría de los reformados consideran que es una parábola, incluidos los bautistas reformados y los anglicanos y luteranos, y nosotros en un sentido también. Pero aquí sé que hay mucha dificultad, incluso yo antes en el pasado yo decía que era histórico lo de Rico y Lázaro, pero he sido persuadido a que se puede también interpretar como una parábola, pero no significa que no sean elementos reales. Por ejemplo, cuando el sembrador salió a sembrar, ¿el sembrador era una persona con piernas, con ojos y demás para sembrar? Sí. Entonces el elemento humano es real. ¿Sí? Entonces lo mismo pienso que el seno de Abraham es real, es un elemento real y lo usa Cristo para explicar una verdad, una doctrina. Ahora, si se interpreta que es literal, también hay una viabilidad, o sea, no debe ser un problema. Por eso es que algunos dicen que Lucas 16 no debe ser tomado como la base de una doctrina por si es parábola o por si es literal, como hay mucha dificultad, pero de todos modos, para sostener que el seno de Abraham es el cielo y el paraíso es el cielo y que no es el limbus patrum, hay evidencia bíblica en otros textos y no meramente la parábola o la historia del rico y Lázaro. Sí, yo me refiero con la segmentación del Seol. Sí. O sea, que uno está encima del otro. Claro. Tienen comunión y el rico podía ver a Lázaro. Exacto, sí, exacto, tienes razón. Esa sería la teoría, o estarían basando el compartimiento del Seol basados en la parábola. Y eso lo complica. ¿Sí? O sea, hay elementos reales, pero también aspectos que está tratando de mandar un mensaje. ¿Sí? Ok. Ok. Les voy a dar nada más un adelanto, muy breve. Si pregunta al hermano Juan Carlos otra vez, ya no Versículo 18. Versículo 18. ¿Le vas a preguntar algo de otra cosa? No, de eso mismo. Ok, nada. Ahí va. La última parte, ¿la tienen ahí? Dice, pero vivificado en espíritu. ¿Saben cuál es el problema que tenemos? Que nuestra versión está espíritu con E minúscula. ¿Y saben cuál creo que es la correcta interpretación? Que es espíritu con E mayúscula. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque espíritu con E minúscula, ¿a qué nos referimos? Al espíritu del hombre, al alma. Pero espíritu con E mayúscula, al Espíritu Santo. Entonces lean pensando así. Dice, unas partes antes, dice, siendo a la verdad muerto en la carne, ¿sí? Pero vivificado en espíritu, es decir, lo mataron, pero el Espíritu Santo lo levantó. Y luego dice, en el cual, es decir, en el Espíritu Santo, dice, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cuando se usa esa frase, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, dice, los que en otro tiempo desobedecieron, está haciendo algo así. Piensen así. El espíritu que vivificó a Cristo, dice, fue y predicó tiempo pasado a los espíritus que hoy están encarcelados, los que en otro tiempo, ¿notan el movimiento? Desobedecieron. Entonces significa, y esto lo prueba también Primera de Pedro capítulo 1, en donde el Espíritu de Cristo actuaba como predicador a través de Noé y de todos los siervos del Antiguo Testamento para llamar a las almas a que creyeran la promesa de Cristo. Entonces lo único que Pedro está diciendo es que el Espíritu que levantó a Cristo es el mismo que pregonó la justicia y el juicio de Dios en tiempos de Noé. Eso es el resumen. Lo vamos a ver un poquito más amplio la próxima semana. ¿Sí, hermanos? Damos por concluida la clase. Tenemos un break corto.